Buenos días, o buenas tardes, perdón. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Tienen algún comentario que hacer? Eh, bueno, a ver, mientras pienso sus comentarios, yo les digo que, este, agregué a la tarea 2 algunas cosas, como les había comentado. Entonces, déjenme compartirles la tarea. Ok, aquí está la tarea 2. Entonces, miren, agregué estas dos primeras preguntas. Estas son las que agregué. De hecho, la que les había dicho es, la segunda demuestra que si C es cualquier cadena de subespacios de V. Aquí en la tarea 2, recuerden que en general todas las preguntas toman en cuenta que K es un campo y V es un K espacio vectorial. Entonces, en particular en la pregunta 2, bueno, la que quedó ahora como 2, se pide demostrar que si C es cualquier cadena de subespacios de V, entonces la unión de C es un subespacio de V, cosa que esbozamos la clase anterior como parte del uso del lema de Zorn para demostrar una proposición que ahorita repaso. Entonces, pero de manera aislada podemos extraer esta proposición que es interesante y de hecho hemos comentado que el uso del lema de Zorn al copo formado por subobjeto, un objeto, ordenados por la contención, eso se puede aplicar a muchas áreas de las matemáticas o a muchas categorías, si lo quieren ver así. Y usualmente la clave del uso del lema de Zorn, bueno, eso no es usual, no es usualmente, el usualmente era para lo que iba a decir después. La clave del uso del lema de Zorn en esos casos de donde los subobjetos, se están tomando subobjetos ordenados por la contención, la clave es considerar como cota superior de una cadena la unión, la unión de los subobjetos que están en la cadena. En este caso son subespacios. Y generalmente la unión de subobjetos vuelve a ser un subobjeto, cosa que en general no sucede. En particular en los subespacios, acuérdense que el contraejemplo de que la unión de subespacios no es subespacio, pues es esta cruz que se forma con las líneas rectas del espacio R2. Entonces, en general, la unión de subespacios no es subespacio, pero cuando están encadenados, sí resulta ser un subespacio y además la cadena puede ser finita, infinita de cualquier índole, con tal de que sea cadena. Entonces agregué ese problema y también agregué de una vez pues el hecho de que la intersección de una familia de subespacios es un subespacio y la suma, así como la definimos, de una familia de subespacios es subespacio. Esto ya lo había desarrollado en clase, pero se los pongo aquí para que lo tengan y si quieren reescribirlo y que yo revise la escritura, pues adelante. También agregué el enunciado del lema de Zorn. Bueno, eso ya estaba, de hecho, en la tarea 2, el enunciado del lema de Zorn y que todo espacio vectorial tiene base, hoy lo vamos a ver, que la retícula de subespacios es complementada, fue lo que hicimos la clase anterior. Y ahora comento algunas otras cosas sobre eh, la 6 y la 7. Bueno, la 6, la 7 y la 8. Ok, sobre varias preguntas voy a comentar. Y entonces regreso a la tarea posteriormente, a menos que tengan ustedes algún comentario ahorita sobre esta segunda tarea. No, profe. No, en cuanto a la primera tarea, ya vi que la mayoría de ustedes enviaron, lo que estoy haciendo poco a poco no me da tiempo, no me dio tiempo de revisar todos, pero ya voy revisando y a medida que voy revisando, les llega un aviso
al alumno correspondiente de que ya está revisada su tarea. No estoy poniendo calificación porque no estoy exigiendo que entreguen todas las preguntas, sino simplemente estoy revisando y estoy haciendo anotaciones sobre lo que ustedes hicieron, pues para que vean sobre todo si lo hicieron bien, ¿no? Entonces, voy poco a poco, también he contestado algunos correos, entonces, ahí les pido un poco de paciencia porque tengo muchas cosas que hacer, entonces a medida que vaya teniendo tiempo, voy haciendo las revisiones y ya, si sobre eso tienen alguna pregunta, me van diciendo. Ok, bueno, entonces, no sé si hay alguna otra cosa sobre las tareas. Dejo de compartir, me voy a la pizarra. Este, no, no hay comentarios. No, profe. Bueno, vamos a continuar con esto porque es bastante material el que tenemos. Si quieren comentar algunas cosas adicionales, también recuerden que a través del correo nos pueden comunicar, ¿no? O incluso a través del chat del aula virtual. Bueno, y la vez pasada demostramos una proposición, la demostración estuvo bastante larga, pero vale la pena porque nos dimos cuenta cómo es que se usa el lema de Zorn. Y además la información que dice la proposición es muy importante. Nos dice que la retícula de subespacios de cualquier espacio vectorial es complementada. ¿Ok? Entonces lo que hicimos es tomar un espacio fijo y encontrar el complemento. Fíjense, el lema de Zorn lo que dice es, habla de una existencia, ¿no? A propósito, no lo estoy poniendo en la pantalla ahorita para que se acuerden ustedes del enunciado, que es importante que ustedes, eh, más que memorizarlo, se acuerden, ya lo incorporen, digamos, a su conocimiento. Entonces, el lema de Zorn habla de una existencia de un elemento máximo bajo una hipótesis, que es esta del copo inductivo, que es que toda cadena en el copo tenga una cota superior en el copo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, habla de una existencia, la conclusión del lema de Zorn es una existencia. Entonces, por eso es tan útil en las matemáticas, ¿no? Porque frecuentemente en las matemáticas lo que se quiere demostrar es una existencia. Entonces, este es el caso. Y va a ser el caso para la existencia de una base, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este caso, la existencia de un complemento. Entonces, definimos adecuadamente un copo adecuado de tal manera que al encontrar un máximo en ese copo, ese máximo es el candidato a ser complemento. ¿Ok? Me salto toda esta aplicación del lema de Zorn y llegamos finalmente a la existencia del máximo. Aquí abajo está, vean ustedes, y este es el que propusimos como complemento. Es decir, ese va a cumplir la condición de que la intersección es cero, cosa que ya tenemos, puesto que está en F y los elementos de F eran justamente los subespacios cuya intersección es cero. Y lo importante es que la suma es el total, ¿no? Entonces, eso lo hicimos por contradicción. ¿Ok? Justamente suponer que no y llegar a una contradicción. ¿Cómo llegamos a la contradicción? Pues encontrando un elemento de F que está por encima de T barra, cosa que no puede ser por definición de máximo, y entonces de esa manera llegamos a la contradicción y por lo tanto, ¿contradicción con qué? Con suponer que no se da la igualdad, ¿ok? De hecho, concretamente que existía un elemento, un vector que no estaba en esta suma. Entonces, ahí llegamos a la contradicción y eso demuestra la igualdad, ¿ok? Y entonces es un complemento. Ok, entonces la notación, lo último que les dije la clase de lunes es la notación. El hecho de que se den las dos situaciones, o sea, por cierto, fíjense que cuando encontramos un complemento de otro elemento,
esta relación es simétrica, ¿no? O sea, si al elemento A le encuentro un complemento B, pues entonces también A va a ser complemento de B, ¿no? O sea, no solamente B es complemento de A, sino A es complemento de B, porque la definición de complemento, pues es que cumpla que el supremo es el total y que el ínfimo es que el supremo es el mayor elemento o el total, como lo quieran decir, y que el ínfimo es el menor elemento o el trivial, ¿no? Que en este caso es el subespacio trivial. ¿Ok? Estas dos condiciones son las que definen la situación de complemento, que podemos decir son complementos uno del otro. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, esta doble situación se abrevia de esta manera. ¿Sale? Esta doble situación la abrevio así. ¿Ok? Ahora, si nosotros seguimos hablando de la notación, bueno, esta es una nomenclatura, ¿no? O sea, se dice que en ese caso B es la suma directa de S y T. Pero si solo hablamos o escribimos, si solo escribimos o expresamos, si escribimos S más T, aun cuando no dé el total, o sea, en general, si tenemos dos subespacios y escribimos nada más esto, sin hablar de igualdad, entonces estamos refiriéndonos simplemente estamos refiriéndonos a la suma que conocemos, con la información adicional, pues estamos abreviando la información adicional de que, eh, de que la intersección de estos dos subespacios es el cero. ¿Ok? Entonces, esta notación a secas, sin hablar de una igualdad, de que eso es igual a algo, lo único que me dice, pues es que en realidad es como si escribiera esto, pero además tengo esta información. ¿Ok? Si está clara, es una manera de escribir nada más. Esto quiere decir que entonces, en cualquier caso, o sea, si yo tengo nuevamente aquí mi dibujo de la retícula el diagrama de Hasse, la retícula de subespacios, y yo tengo aquí un subespacio cualquiera, y le encuentro, y encuentro otro subespacio, bueno, otro subespacio T, tal que su intersección es vacía, bueno, yo puedo hablar de la suma de estos dos subespacios. A lo mejor esa suma no alcanza a B, pero puedo hablar de su suma, ¿ok? Pero como en este caso la intersección es cero, ahí puedo denotar la suma como suma directa, ¿ok? Este puntito denotaría la suma que estaríamos hablando de una suma directa, ¿no? También se dice, se le llama a ese suma de t cuando se dé esta situación, suma directa también. ¿Sí está claro? Suma directa de quién, de S y T. ¿Ok? Entonces, eso es más bien un acuerdo, una manera de hablar, de decir las cosas, de denotar las cosas. ¿Está claro? Cuando uso ese símbolo, ese círculo que rodea a la suma, es nada más el tomar en cuenta esta situación. Si no se da esta situación, pues entonces nada más lo escribo así a secas. S más T. ¿Ok? Sí, profe. ¿Está claro para todos? ¿Sale? Sí, maestro. Esto es pura nomenclatura, ¿no? Eh, todo esto de aquí es nomenclatura y notación, ¿no? No es más que eso. Es nomenclatura y notación. Ahora, otra cuestión del mismo asunto para aprovechar. Esa es una cuestión. La otra es que también se puede aplicar esta notación a una familia, vamos a llamarle F de subespacios, cuando estos
cumplen la condición o bueno, más bien cuando esta familia, no puedo decir en plural, pero cuando esta familia cumple la condición de ser independiente. Ahorita les digo lo que es independiente. De independiente. ¿Ok? Entonces voy a escribir la definición aquí. Entonces, definición, una familia F de subespacios de B se llama independiente. Sí, fíjense, va a ser una condición parecida a decir que la intersección es cero, pero aquí estoy diciendo que la intersección de 2 es cero. ¿Podrían ustedes pensar, bueno, aquí nada más lo escribo por mientras, porque no va a ser esto? Podrían ustedes pensar que la intersección de todos los subespacios es cero, pero no, requiero una cosa más fuerte, ¿ok? Que sea pares, profe. Tampoco que la intersección de 2 en 2 sea cero. Necesito una cosa más fuerte que eso. Es decir, no va a ser esto y tampoco va a ser que, como están proponiendo, tampoco va a ser que para cualesquiera dos subespacios de F la intersección de 2 es cero. ¿Ok? Estas no me van a servir para lo que quiero hacer después. Estas condiciones no, necesito una más fuerte, que es la siguiente. Fíjense, si para cada S que está en la familia, si yo intersecto la suma de todos los T's que están en F, pero son distintos de S, es decir, la suma de todos los restantes, si todo eso lo intersecto con S, entonces eso va a ser cero. ¿Ok? Fíjense ustedes que esto es más fuerte, de acuerdo, porque no solamente estoy pidiendo que la intersección 2 a 2 sea cero, sino que la intersección de cualquiera con el resto, vamos a decir, bueno, donde el resto es la suma de todos estos, ¿sale? Entonces, esta es la condición más fuerte que se llama ser independiente. Por supuesto, si la familia es finita, pues entonces a lo mejor ahí sí me conviene usar subíndices de I igual a 1 hasta n, y esta sumatoria se convertiría en algo finita y excluiría para cada sumando lo pondría aparte y entonces pediría que cada sumando intersectara a la suma del resto en el cero. Entonces, eso es que sea una familia independiente. Entonces, en la notación, en la nomenclatura, en la notación, en ese caso, o sea, cuando la familia es independiente, la suma de todos los elementos de la familia se denota como suma directa, y se llama suma directa de la familia F, ya sea que digan ustedes la suma directa de la familia F o la suma directa de los subespacios de la familia F. ¿Ok? O sea, pueden ustedes referirse a la familia directamente o a los subespacios que están en la familia. Bueno, esto se los menciono porque al final del curso vamos a ver, de hecho, basta generalmente con tomar un número finito o que la familia sea finita, o generalmente trabajamos en espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces, cuando los espacios vectoriales son de dimensión finita y el espacio se descompone en una suma directa, a lo mejor no de dos, sino de varios subespacios,
generalmente son un número finito. Y al final, pues vamos a ver una situación, al final del curso, donde el espacio se descompone como una suma directa de varios subespacios. Entonces, ¿qué va a querer decir en el caso finito? Nada más así como comentario. En el caso finito, si F consta de un número finito de subespacios, S1, S2 hasta Sm, vamos a decir, va a ser independiente si para toda, ahora me refiero al subíndice, si para toda i desde 1 hasta m, cada vez que intersecto SI con la suma de los SJs, donde J va desde 1 hasta M, pero J es distinto de I, ¿sí? O sea, bueno, pongo en paréntesis esto para que se quede claro qué es lo que estoy intersectando. Cada vez que pasa esto, esto me da 0, ¿ok? Eso sería la misma expresión que tengo acá, pero cuando la familia es finita, ¿ok? Lo digo de una vez porque tiene que ver con la notación de suma directa, ¿no? O sea, en este caso, la suma de la familia, la suma de la familia, la puedo escribir como la suma de los SI desde igual a 1 hasta M, y en este caso se puede escribir como la suma directa, ¿ok? Con un círculo alrededor del signo de suma desde 1 hasta m. Cuando yo escribo esta notación, lo que quiere decir es que se vale la condición de ser independiente. Recuerden que es una condición global, es decir, yo extraigo cualquiera de estos, lo intersecto con la suma del resto y eso debe ser 0. ¿Sale pues? ¿De acuerdo? Entonces, esa es un caso usual, es el caso más usual que nos vamos a encontrar, que es cuando la familia es finita, pero también se puede hablar de una suma directa de una familia de cualquier cardinalidad. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta por ahí. Profesor, yo sí tengo una pregunta. Sí, Alonso, dime. Eh, ¿Por qué cuando un espacio vectorial se puede descomponer como suma directa, decimos que la representación de un vector ahí es única? O Ok, sea, mira, eso te lo voy a contestar con algo que yo quería comentarles sobre la tarea. Entonces, fíjense, ahora me voy a la tarea 2, me voy al problema, el problema 11. Ok, fíjense, el problema 11 es cuando precisamente habla de esta definición que les acabo de dar. ¿Sí? Entonces, lo que dice es que demuestren ustedes que es equivalente para un conjunto de vectores de un espacio vectorial, decir que el conjunto es linealmente independiente a decir que la familia de subespacios de dimensión 1, es decir, los subespacios que están nada más generados por cada vector del conjunto X, que esa familia es independiente. Aquí lo de linealmente podría omitirse, ¿eh? Por cierto, o sea, nada más se habla de familia independiente, no se habla de familia linealmente independiente. Entonces, esto lo podría omitir. De hecho, aquí en el 12 sí hablo de familia independiente. O sea, aquí, digo, si agregan lo de linealmente independiente, no pasa nada, pero lo usual es decir que la familia es independiente. Simplemente se dice familia independiente. ¿Ok? Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, porque cuando un conjunto de vectores es linealmente independiente, ahorita vamos a repasar las definiciones, cualquier vector que sea combinación lineal de ellos, lo es de manera única, precisamente porque el conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? ¿Sí, Alonso? ok, sí, sí, Ajá. profesor, efectivamente. Entonces, fíjate cómo está relacionado que un conjunto de vectores sea linealmente independiente a que la familia de subespacios generados por cada uno
sea linealmente, independiente. Les digo, puedo omitir esto. ¿Sí? Eso por un lado, ¿no? Nos habla de esa relación. Y por otro lado, en el 12, fíjense cómo es un poco al revés. En el 12 lo que dice es, si tengo una familia independiente de subespacios, es decir, la definición que les acabo de dar, y usando el axioma de elección, que ya les hablé del axioma de elección, dice construir el conjunto de vectores x, y de tal manera que para cada índice yo elegí un elemento de cada subespacio, ¿ok? Ahorita les hago un dibujo. Entonces ahora hay que demostrar que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces ahí se ve la relación. Estamos en la tarea 2. ¿Sí? Entonces ahorita les voy a hacer el dibujo de esto que les estoy comentando. Y el dibujo sería así como sigue. Déjenme ahora dibujar un diagrama de Venn. Voy a dibujar un diagrama de Venn, donde aquí está el espacio vectorial, y aquí voy a poner pues una serie de subespacios. ¿Ok? Pero bueno, aquí, aquí estoy pensando en una flor de subespacios, pero no solamente que se intersecten 2 a 2 en el cero, sino pido más que eso. O sea, fíjense, pido que cada pétalo intersecte en cero, no nada más a cada uno de los demás, sino que si yo armo la suma de todos los demás, la suma pues es algo más grande, ¿no? Acuérdense que la suma no es la unión necesariamente, a menos que estén encadenados. Pero cuando no están encadenados los subespacios, no está uno contenido en el otro, entonces al hacer la suma, pues me queda un subespacio más grande. Entonces la petición es que ese pétalo intersecte en cero a la suma del resto, ¿ok? Y así debe pasar con cada uno. Bueno, entonces, tengo esa familia, esa es la definición de que la familia sea independiente. Entonces, la pregunta 12 lo que dice es que si yo, de una familia así como esta, déjenme borrar esto nada más para que me quede más limpio el dibujo. Si de esa familia yo elijo un vector de cada uno, entonces este conjunto es linealmente independiente. El conjunto de vectores es linealmente independiente. ¿Ok? Eso dice la pregunta 12, que es la segunda que les leí. La primera lo que dice es al revés. Bueno, la primera lo que dice es que si tienes un conjunto de vectores, ahora partes de un conjunto de vectores, ahí están los puntitos. Noten que es un diagrama de Venn, entonces los elementos son vectores, ¿ok? Aquí está el espacio vectorial, ahí están los vectores. Entonces, que ese conjunto sea linealmente independiente es equivalente a que cuando yo considero el subespacio generado por este, el subespacio generado por este, etcétera, etcétera, los subespacios generados de nada más por ese, o sea, son los múltiplos de esos vectores, entonces esta familia es independiente. Es equivalente decir eso. ¿Ok? Entonces, por eso la propiedad de que cuando un vector es combinación lineal de un conjunto de vectores que son linealmente independientes, esa manera de escribir la combinación lineal es única, pues entonces simplemente se traslada a la situación de una familia de subespacios independientes. Entonces, en efecto, cuando yo tengo una familia independiente de subespacios, que era el primer dibujo que les dije, cualquiera, una familia independiente, y tomo un vector de cada uno, entonces la manera de escribir un vector como combinación lineal de ellos va a ser única. ¿Sí, Alonso? Sí, profesor, ya quedó más claro el concepto. Ok. Gracias. Entonces, sobre esos dos ejercicios de la tarea 2 que van a ustedes a trabajar, por lo pronto queda clara la nomenclatura y los conceptos que se están manejando ahí. Sí, profe. Ok.
Por cierto, noten ustedes, o sea, vamos a recordar, recuerden ustedes que si X es un subconjunto del espacio vectorial, o sea, es decir, es un conjunto de vectores. Aquí basta con escribir eso, pero cuando yo escribo esto, no les estoy diciendo que es un subespacio, sino simplemente X es un conjunto de vectores. ¿Ok? Es lo único que estoy haciendo. Entonces, para ese conjunto de vectores, recuerden ustedes que el subespacio generado por X consta de las combinaciones lineales finitas. Déjenme poner, bueno, combinaciones lineales finitas, es decir, ahí voy a poner XY, donde la n es cualquier número natural mayor o igual que 1. Las A y I son elementos del campo y las X y están en X. ¿Ok? Entonces, este es el conjunto formado, o sea, el que yo denoto como el generado por X, es decir, es el subespacio. Este sí es un subespacio, se demuestra que es un subespacio de B generado por el conjunto X. Usualmente también X es un conjunto finito y entonces si X es un conjunto de 8 elementos, pues podemos considerar combinaciones lineales de 8 sumandos, de los mismos 8 sumandos, donde algunos coeficientes pueden ser 0, ¿no? Se nos facilita, digamos, considerar las combinaciones lineales de esos 8 vectores que pertenecen a X, pero si X es infinito, no vamos a considerar sumas infinitas, como ya lo he comentado aquí, sino que vamos a seguir considerando sumas finitas, nada más que de cualquier tamaño. Noten ustedes, aquí estoy poniendo, después de la línea de tal que, estoy diciendo, n puede ser cualquier natural, mayor o igual que 1, es decir, esto puede tener un solo sumando, o puede tener cualquier cantidad de sumandos, pero con tal de que sea finito. Los coeficientes son elementos del campo y los elementos están en el conjunto. Y ahí considera todas las posibilidades. Entonces ahí vas a poner, en ese saco vas a poner todas las posibles combinaciones lineales. Entonces se demuestra que eso es un subespacio. ¿Ok? Eso es para el caso de el concepto de generar, ¿no? Generar. ¿Ok? ¿Sí está bien? Y en segundo lugar, el concepto de independencia lineal. Perdón. Aquí el concepto de independencia lineal. Es decir, ahora se dice que X es linealmente independiente si para cualquier combinación lineal, es decir, para cualquier eh, subconjunto finito, o sea, fíjense ahora, para cualquier n, bueno, vamos a simplificarlo, ¿no? Para cualquier subconjunto finito, vamos a llamarle, como es finito, es desde x1 hasta xm, es un subconjunto de X. Para cualquier subconjunto finito, si una combinación, si la combinación lineal, bueno, si una combinación lineal con esos vectores, que es un conjunto finito, por eso puedo formar la combinación lineal, porque como les estoy diciendo, lo único que tiene sentido es una suma finita en el espacio vectorial. Entonces, si esta combinación lineal es el vector 0, entonces, para toda i desde 1 hasta m, los coeficientes tienen que ser 0. ¿Ok? Esa sería la definición general de cuándo se dice que un conjunto, aunque sea infinito, es linealmente independiente. Entonces, es linealmente independiente si
todos los subconjuntos finitos de este conjunto son linealmente independientes. Es decir, si yo verifico para un subconjunto finito de m elementos, entonces la m puede ser cualquier número de elementos, con tal de que sea finito, forma una combinación lineal y esa combinación lineal es igual a 0, debe suceder que los coeficientes son 0. ¿Ok? Esa es la definición de independencia lineal general para cualquier conjunto, que ahorita la vamos a utilizar para la existencia de una base. ¿Ok? Entonces, recordar esto y recordar que una base, pues, es la conjunción de estas dos cosas, ¿no? O sea, ahora puedo considerar una base incluso de cardinalidad infinita, es decir, una base B de un espacio vectorial V es un conjunto, ahí no tiene por qué ser finito, un conjunto tal que en primer lugar genera todo el espacio vectorial, genera todo el espacio y en segundo lugar es linealmente independiente. Entonces ahí no necesariamente es finito. Esta definición no necesariamente es finito. O sea, puede haber bases infinitas, ¿no? No necesariamente es finito. ¿Ok? Acuérdense que pueden haber bases infinitas. Por ejemplo, el espacio vectorial de los polinomios con coeficientes en una indeterminada X, ese espacio vectorial tiene como base, o sea, la base canónica, de hecho así se llama, es la base canónica, al conjunto de vectores, es decir, de polinomios, que es 1, x, x cuadrada, x cúbica, etc. Es decir, es un conjunto de cardinalidad Aleph 0, de cardinalidad tanta como la de los naturales. Entonces es un conjunto infinito. ¿Ok? Entonces sí hay espacios de dimensión infinita. Bueno, ya no se diga R a la Aleph 0, ese sería otro ejemplo. De hecho, eh, ya que consideramos en la tarea 1 los casos de productos, por ejemplo, que son R al infinito o R a la Aleph 0 o R a los naturales, para hablar más concretamente, R a los naturales, ¿ok? Tiene como base canónica, también es canónica, perdón, tiene como base canónica al conjunto, pues le llamamos delta, bueno, le podemos llamar delta I, desde igual a 1 hasta infinito, donde delta I de n es igual a 0 si n es distinto de i, y 1 si n es igual a i. Es decir, son estas sucesiones, es decir, son funciones. Estas delta i son funciones. Recuerden que los elementos de aquí, de este ejemplo, son funciones de los naturales en los reales, es decir, sucesiones de números reales. ¿Ok? Entonces, estas sucesiones son las que constan de puros ceros casi todo el tiempo, excepto en el lugar donde indica el índice, ahí hay un 1. Es decir, es la base natural que se extiende o que entendemos como base canónica
Si pensamos en las bases canónicas de R2, R3, R4, R5, todas esas bases canónicas, y luego lo extendemos al caso infinito, R a los naturales. Ok, entonces es una base infinita, ¿sí? También es una base de cardinalidad Alef 0. Entonces, no hay que tener miedo al caso infinito, aunque los ámbitos de trabajo usuales pueden ser los de dimensión finita, pero podemos hablar entonces de una situación infinita, y por eso es que estoy recordando estas definiciones, porque a lo mejor pudiera ser que en un primer curso de álgebra lineal las cosas se centren nada más en el ámbito finito, pero aquí lo importante es darse cuenta de que podemos extender los conceptos a la situación infinita. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también lo digo porque lo vamos a utilizar ahorita, enseguida en lo que voy a ver ahora. ¿Comentarios? Profesor, ¿y cómo se podría dar una demostración, digamos, un poco más rigurosa o más detallada de que el espacio de polinomios en la variable x con coeficientes en k es de dimensión infinita? Bueno, justamente dando esta base, es decir, eso es simplemente la demostración rigurosa, porque, bueno, ahora lo vamos a ver, ¿no? Estamos repasando ciertos conceptos, pero también, como ustedes ya tienen nociones, saben ustedes que la dimensión justamente es la cardinalidad de cualquier base. Es decir, ahí está implícito el teorema que dice que todas las bases tienen la misma cardinalidad. Pues ahorita voy a dar el teorema de existencia de base, pero en efecto hay una unicidad, no unicidad estricta, porque puede haber muchas bases, pero sí la unicidad de que todas las bases tienen la misma cardinalidad. En el caso infinito no voy a dar la demostración, porque ya es algo complicada, quizá más que la existencia, y nada más voy a referirme a la situación finita. Pero en general pueden ustedes demostrar que todo par de bases de cualquier cardinalidad en cualquier espacio vectorial tienen la misma cardinalidad. Cualquier par de bases tiene la misma cardinalidad. A eso se le llama dimensión. Y entonces para ver que un espacio tiene una cierta dimensión, por ejemplo, en este caso Aleph 0, el cardinal Aleph 0, pues lo único que tendría que hacer para demostrarlo rigurosamente, pues es exhibir una base de cardinalidad Aleph 0. Entonces, esta es una base de cardinalidad Aleph 0, claramente, ¿no? Porque tiene tantos elementos como números naturales, y ya nada más pues, ver que es base, es ver que todo polinomio está generado por estos, ¿verdad? O sea, todo polinomio se pone como combinación lineal de estos, y que son linealmente independientes, pues también porque si tú planteas una combinación lineal de estos igual a 0, entonces eso es decir que el polinomio que construyes es el polinomio 0, es decir, que los coeficientes son 0, ¿no? Entonces, eso sería la demostración, simplemente. ¿De acuerdo, Alonso? Sí, profesor, yo vi otro argumento en un libro, igual como le hice la vez pasada, bueno, esta vez que le mandé foto de mi libro, si gusta al Ajá. rato también le mando foto del argumento que trae el libro y a lo mejor no le entendía la traducción Sí, entonces. porque pues, estás de acuerdo que nada más es eso, es así de sencillo, ¿no? O sea, si tú quieres demostrar que un espacio vectorial tiene dimensión, la que quieras, es exhibir una base con esa cardinalidad. Eso es todo. ¿Sale? Ok, sí, gracias, profesor. Muy bien. ¿Otro comentario por ahí? Bueno, entonces nos vamos al teorema que yo les dije que es quizá el más importante de la álgebra lineal, que es el teorema de existencia de bases. ¿Ok? Que dice que todo espacio vectorial tiene una base. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar
Entonces, dado el espacio vectorial, dado B, cualquier K espacio vectorial, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos ahora a construir, me voy a diagrama de Venn, ahí está el espacio. Bueno, diagrama de Venn dije. Diagrama de Venn. Aquí están vectores. Entonces, lo que voy a hacer es considerar conjuntos de vectores linealmente independientes. ¿Ok? Podría ser este, etcétera, etcétera. Y voy a considerar el copo que ya no está dentro de los subespacios, sino que son conjuntos LI. Estos no tienen por qué ser subespacios. De hecho, acuérdense, si el vector 0 está en un conjunto de vectores, ese no puede ser linealmente independiente, ¿verdad? ¿Ok? Cuando hablo de conjuntos linealmente independientes, ahí no puede estar el 0, ¿no? O sea, si el 0 está por aquí, el vector 0 no puede estar en un conjunto que digo que es linealmente independiente. ¿Por qué? Porque en el momento en que esté el 0, pues ya nada más forma una combinación lineal con un escalar distinto de 0 y que me va a dar 0, porque el vector 0 multiplicado por cualquier escalar me da 0. Entonces, el vector 0 echa a perder la independencia lineal en cualquier conjunto linealmente independiente. Bueno, entonces, de todos esos voy a considerar entonces la familia de todos los conjuntos linealmente independientes. Entonces, consideramos le voy a llamar otra vez, voy a usar la misma letra, aunque la estoy usando para bautizar otra cosa, pero es la familia F de todos los conjuntos, bueno, de hecho van a ser subconjuntos de B, de todos los subconjuntos. Fíjense que ya no son subespacios, son subconjuntos de B que son linealmente independientes. Así es como defino la familia F. Entonces, vamos a encontrar un máximo de F. Esa es la idea. Entonces, un conjunto máximo, en este caso, si estoy considerando este diagrama de Venn, pues voy a considerar un conjunto máximo que se ve así como grandote, pero de tal manera que es máximo. No quiere decir que sea mayor. Acuérdense, un elemento máximo no es un elemento mayor. No es un conjunto que contenga todos los linealmente independientes, sino que es un conjunto que ya no puede crecer más sin que se rompa la propiedad de independencia lineal. Eso sería un conjunto máximo, ¿verdad? O sea, no puede estar contenido, un conjunto máximo linealmente independiente, no puede estar contenido en otro conjunto, estrictamente en otro conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, se aplicará el lema de Zorn para encontrar un elemento máximo de F. Y luego, pues hay que demostrar que ese va a ser la base, ¿no? Dicho elemento máximo, ojo, este es un elemento de F, pero a su vez es un conjunto de vectores, ¿verdad? Dicho elemento máximo será una base de V. O sea, ese es el esbozo de la demostración, ¿sí? Lo que vamos a hacer. ¿Se entiende la idea entonces?
Sí, profe. Fíjense cómo se está usando el lema de Zorn, es decir, se va a hacer algo análogo a lo que hicimos la clase anterior, pero ahora hay diferencias. Ahora estamos aplicando el lema de Zorn, lo vamos a aplicar a un copo de conjuntos de vectores, no de subespacios. La vez pasada eran subespacios que intersectaban en cero a un subespacio fijo. Bueno, ahora son conjuntos de vectores linealmente independientes. ¿Ok? ¿Hasta aquí preguntas? No, profe. Bueno, por supuesto que F es un copo. O sea, ojo, ¿no? Ojo. F es un copo con la contención. Es la contención de subconjuntos. Sí, es decir, F es parte del conjunto potencia de V. ¿Sí? Noten ustedes que no es parte de los del conjunto de subespacios de V. No estoy considerando subespacios, estoy considerando conjuntos de vectores que son linealmente independientes. Ok, entonces, F es no vacío. Bueno, por supuesto aquí estoy considerando cualquier espacio vectorial no cero, ¿eh? No cero. ¿Ok? Porque el espacio vectorial cero, pues no tiene base, ¿no? Porque no hay manera de sacar ahí un conjunto linealmente independiente, pues nada más tiene al cero y quedamos que el cero echa a perder la independencia lineal. Entonces el espacio trivial no tiene base, o pueden decir su base es el conjunto vacío, ¿no? Podrían decir eso. Entonces, por eso aquí parto de todo espacio vectorial no cero, casi no se dice eso, ¿no? Pero pues en realidad es todo espacio vectorial no cero, o sea, no trivial. ¿Sí? Tiene una base. Entonces, ahí F es distinta del vacío. ¿Por qué, hizo esa observación? Pues porque existe un vector en el espacio que es distinto de cero y por tanto el conjunto cuyo único elemento es este vector es linealmente independiente. Es decir, pertenece a F. ¿Ok? ¿Sí está bien escrito? Pues este conjunto cuyo único elemento es el vector es linealmente independiente. ¿Ok? Es decir, cualquier conjunto con un solo elemento, pero que no sea el vector cero, aquí acuérdense que estoy comparando con el vector cero, ¿no? Cuando hablo del vector cero le pongo una flechita arriba, porque uso el cero también para subespacio, ¿no? Entonces, cuando es vector le pongo una flechita arriba. Entonces, si un vector es distinto del vector cero, el conjunto cuyo único elemento es ese vector es linealmente independiente, ¿están de acuerdo? Pues, ¿qué combinaciones lineales puedo construir con esto? Pues puedo construir nada más un múltiplo de V. Si un múltiplo de V es igual a cero, pues eso quiere decir que el escalar es cero. Si el vector es cero. Noten ustedes, aquí nos vamos al detalle, si quieren, de una proposición, de un lema que digas que si K es un escalar y B es un vector, y descubro que este producto es igual a cero, entonces o el vector, aquí le puse la flechita a V, pero bueno, no es necesario, o el vector es el vector cero, o el escalar es el escalar cero. ¿Sí? Ese sería un lema que se puede demostrar fácilmente, ¿no? De las propiedades de espacio vectorial. Pues con este lema, si un vector no es el cero y tengo esta combinación lineal igual al vector cero, pues quiere decir que el escalar es cero. Entonces esto demuestra que cualquier conjunto de un solo elemento distinto de cero es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ya hay al menos un elemento en la familia F.
que es este conjunto. Sí va quedando claro estos malabares de cuando hablo de vector, cuando hablo de conjunto de vector, cuando hablo de familia de conjuntos de vectores, etcétera. Todos estos malabares que ya los deben manejar y donde es importante por eso la notación, el poder el escribir bien las cosas y el entender la escritura que se está usando. ¿Sí? ¿Sí vamos bien? Sí, profe. Sí. Este primer paso es importante porque acuérdense que el lema del SOR me pide que la familia sea distinta del vacío, ¿no? Entonces ahora sea C una cadena. Ya lo dije aquí, pero puedo decir una cadena en F. Acuérdense, una cadena en F es en este sentido, es decir, es una cadena de elementos de F, ¿sí? Cuando digo una cadena en F o cuando un texto dice una cadena en F, es una cadena que consta de elementos de F. Es decir, esto es una familia, una subfamilia de F de algunos conjuntos linealmente independientes, pero que están contenidos uno dentro del otro. Es decir, en mi dibujo que había hecho hace rato, este de aquí, que es un diagrama de Venn, ahí cómo se vería una cadena, pues se vería así como conjuntos linealmente independientes que están contenidos uno dentro del otro, ¿ok? Así se ve una cadena en diagramas de Venn. Puede ser infinita, de hecho, ¿ok? Puede ser de cualquier cardinalidad, no me estoy deteniendo aquí con la cardinalidad. Entonces, una cadena esquematizada con diagramas de Venn se ve así como una cebolla, ¿no? Donde están una capa dentro de una capa dentro de una capa. Eso es una cadena de conjuntos linealmente independientes. Es decir, cada uno de estos tiene sus vectorcitos linealmente independientes. Entonces, ¿qué quiero? Que no me pierda en el detalle, que es importante, pero que no me vaya a perder de todo el panorama. ¿Qué es lo que quiero hacer? Pues quiero ver que el copo, este copo F es inductivo, es decir, que toda cadena tiene una cota superior. Entonces, ¿cuál cota superior vamos a considerar? Vamos a considerar la unión de C. Otra vez, la unión de C va a ser, en este diagrama, pues es unir todas estas capas de la cebolla. Ahí está. Esa va a ser la unión de todas las capas de la cebolla que están adentro de C, las uno. Si es una cadena finita, pues entonces va a ser el más grande, ¿verdad? La capa más grande. Pero si es infinita, pues no necesariamente es una de las capas que están aquí. Puede ser una nueva capa que contenga todas las demás. Entonces, eso es lo que vamos a considerar. Claramente es una cota superior, eso es una cota superior de la cadena, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Siempre. La unión de C, que es una cota superior, de la cadena, ¿no? Por definición de la unión, o sea, la unión contiene a todos los elementos de C y por lo tanto cumple con la definición de cota superior. Acuérdense que cota superior es, en general, si yo tengo un copo, es un elemento del copo que es mayor o igual que todos, pero aquí el mayor o igual es la contención. Es un elemento que contiene a todos. Entonces, claramente es eso. Pero lo importante es que esté en F, ¿sí? Entonces afirmamos que esta unión de C está en F. Eso es lo importante. Esa es la clave. Esa es la clave, ese es el meollo del asunto. Ok, ¿cómo se traduce estar en F? Pues ser linealmente independiente. Es decir, la unión de estos también va a ser linealmente independiente. Y en ese momento es cuando voy a usar la definición de independencia lineal que les acabo de dar. Ok, ¿vamos bien? Sí, profe. Bueno, entonces lo siguiente es, ¿cómo demuestro que, aquí lo vuelvo a escribir, que es linealmente independiente? Uso la definición.
entonces sean elementos, vamos a llamarle, bueno, les voy a llamar B1, B2, hasta Bm. En la definición de independencia lineal que puse aquí, había denotado al conjunto linealmente independiente X mayúscula y a los elementos de ese conjunto les llamé X minúsculas. Aquí abajo, perdón, en el 2. ¿Sí? Les llamé X minúsculas. Pero la definición me dice que considere un conjunto finito de cualquier cardinalidad, con tal de que sea finita, y plantee esta condición. ¿Ok? Entonces, aquí lo que voy a hacer es tomar un conjunto finito de vectores en la unión de C. Con esos voy a formar una combinación lineal usando escalares del campo. Voy a plantear que esa combinación lineal sea 0 y tengo que demostrar que los escalares son 0. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero fíjense, desde aquí yo ya puedo escribir qué significa que estén en la unión. Entonces, para cada i desde 1 hasta m, aquí ustedes pueden escribir i desde 1 hasta m o podrían escribir i pertenece al conjunto de 1 a m, ¿no? Pero se vale hacer esta simplificación. Para cada i desde 1 hasta m, existe una ci que está en la cadena tal que cada vector bi pertenece a esa ci. ¿Ok? Fíjense en el dibujo entonces. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos tomando un número finito de vectores en esta unión, ¿ok? Y entonces cada uno de estos vectores, que son los BI, está en alguna capa de la cebolla. ¿Por qué? Porque están en la unión. Este está en una capa de la cebolla, este está en otra capa de la cebolla, este está en otra capa de la cebolla, etc. Ahí están. Las capas de la cebolla les estoy llamando 6. ¿Sale? Los vectores, que son esos puntitos que puse hace rato, les estoy llamando BIs. Cada BI pertenece a una capa de la cebolla de la cadena. ¿Ok? Y entonces aquí está la clave. Como C es una cadena, va a existir una, ¿cómo le quieren llamar? Vamos a llamarle I0 en el conjunto de índices, donde estén todos los vectores, donde para toda i en el conjunto de índices, o si quieren para toda i desde 1 hasta m, bueno, ya lo había anotado así, para toda i desde 1 hasta m, los BIs están en CI0. Es decir, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente tomar la capa de la cebolla más grande, ¿verdad? La capa de la cebolla más grande. En esa capa de la cebolla van a estar todos los vectores. ¿Sí están de acuerdo? O sea, simplemente tomar I0, bueno, es decir, bueno, o ponemos aquí, de hecho, CI0 es, déjenme escribirlo mejor acá. De hecho, CI0 es tal que para toda i desde 1 hasta m, todas las demás capas están contenidas en CI0. ¿Eso por qué lo puedo hacer? Porque están encadenadas, ¿no? Entonces tomen ustedes la más grande, el elemento mayor de esta cadena, de esta subcadena finita que está formada por estas 6. Ahora,
noten ustedes que en cuanto a la escritura, no tendría por qué pasar que el primer vector esté en la capa más pequeña y el segundo vector en la capa más grande, en la siguiente capa, etcétera. Estos vectores yo los pude haber nombrado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ven? No tiene por qué estar relacionado el subíndice con las capas de la cebolla. Aunque a lo mejor un texto dice, sin pérdida de la generalidad, vamos a suponer que B1 está en la capa más chica, B2 está en la siguiente, B3 está en la siguiente, B4 está en la siguiente, hasta BM en la siguiente. Entonces la más grande va a ser, o sea, la que voy a considerar, es la que tiene su índice M. ¿Ok? Podría escribirse así, sin problema, como dicen, sin pérdida de la generalidad. Pero así como yo lo estoy escribiendo, vean ustedes cómo cada uno de los vectores está en su capa y de esas capas simplemente me refiero a la que está conteniendo a todas las demás. En esa capa que está conteniendo todas las demás están todos los vectores. Eso es el chiste, que yo encuentre una capa donde estén todos los vectores. Porque ahora, como C y 0 está en F, puesto que la cadena es parte de F, ¿no? Entonces, todas las capas de la cebolla, que son elementos de la cadena, están en F, es decir, es linealmente independiente. Luego, si yo planteo una combinación lineal de KIs, BIs igual a 0, como todos los BIs ya están en una capa de la cebolla que es linealmente independiente, entonces eso va a implicar que para toda I desde 1 hasta M, el escalar KI va a ser 0. ¿Ok? Entonces, ya demostramos para cualquier conjunto finito de vectores que si yo formo una combinación lineal y es 0, todos esos escalares van a ser 0. Es decir, ¿qué hemos demostrado? Justamente que la unión de C es linealmente independiente. ¿Ok? Entonces, ahí acabaría la parte donde demuestro que la unión de C es linealmente independiente. Por favor, échenle un ojo a esta pizarra que está aquí, donde nada más me estoy concentrando en demostrar que la unión de C es linealmente independiente. Y díganme si tienen alguna pregunta. Profesor, Dime, Miguel. eh, déjame ver si entendí lo de la cadena en el caso este del subespacio. Sí, a ver, dímelo tú. O sea, cada cadena es un conjunto que contiene vectores LI. ¿No es así? No, fíjate, la cadena tiene como elementos a conjuntos de vectores, ¿ok? Entonces, porque Ah, me estás diciendo, es un conjunto que tiene como elementos a vectores. No, tiene como elementos a conjuntos de vectores que son LI. O sea, los conjuntos son LI. Cuando hablas de independencia lineal, ese adjetivo lo aplicas a un conjunto de vectores. O sea, puedes decir, estos vectores en plural son linealmente independientes, pero tal vez más correcto es decir, ese conjunto de vectores es linealmente independiente. Puedes decirlo de las dos maneras. Entonces, la cadena consta, o sea, tiene como elementos a conjuntos de vectores, que son los que yo llamo aquí en el esquema capas de cebolla, que son estos azules. ajá. Y ¿Sí, Miguel? A ver, ajá. puede haber varias cadenas que una contenga la otra. Aquí me estoy fijando en una sola cadena. Fíjate, esta C es una sola cadena. Claro que me estoy fijando en una, pero es arbitraria. Porque eso es lo que exige el lema de Zorn, que toda Ajá. cadena. Entonces, tomo una arbitraria, pero ya la fijo. Una vez que la fijo, entonces ya trabajo con los elementos de esa cadena, que son estos conjuntos LIs que están en la cadena. ¿Sí está claro? Entonces, aquí no es que trabaje con varias cadenas, sino
ya elegí o sea, bueno, no es que elija, sino que considero una arbitraria y esa cadena es la que trabajo todo el tiempo. De esa cadena voy a demostrar que tiene una cota superior y por lo tanto así demuestro que el copo es inductivo, es decir, cumple con la hipótesis del lema de Zorn. Ajá, profesor, yo entiendo eso, pero, o sea, si se selecciona una solamente, una cadena solamente, Una y cadena abajo se arbitraria. considera, Ajá, una cadena arbitraria y luego, perdón, ¿qué me decías? ajá, que la unión de esa cadena, o Ajá. consideras la unión de todas las cadenas, como la... No, 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 no. Fíjate, esta unión, acuérdate de la notación que habíamos visto sobre la unión, ¿no? Hace tiempo habíamos visto la notación en general. Si tú tienes un conjunto, la unión de ese conjunto es en realidad la unión de los elementos de ese conjunto, ¿sí? Por aquí estaba, hace varias pizarras. Por aquí teníamos, eh, aquí está, mira, ahí está. La unión, ¿qué cosa era la unión de una familia de subconjuntos de X? ¿Ok? Esta unión está definida para una familia de subconjuntos de X. Consta de los elementos que están en alguno de la familia. Esta es la definición que tienes que tomar. ¿Sí? No es que esté uniendo las familias, estoy uniendo los elementos de una familia que está fija, en el sentido de que aquí van a estar los elementos que están en alguno de la familia. ¿Sí está bien? O sea, es como Sí. si yo tengo este dibujo, la unión de esta familia de pétalos que acabo de dibujar es el conjunto de los elementos que están en alguno de los pétalos, ¿no? Es decir, sería este contorno. Están en alguno de los pétalos. Entonces me regreso aquí donde estaban en la cadena. Cuando yo considero la unión de esa cadena, cuando yo considero la unión de esa cadena, ¿qué cosa es la unión de esa cadena? Es el conjunto de los elementos que están en aquí los pétalos ya más bien se ven como capas de cebolla. Los pétalos son los elementos de C. La unión de C es el conjunto de los elementos que están en alguna capa. Por eso aquí la estoy simbolizando con esta capa, digamos, haz de cuenta que si te imaginas la cebolla, pues es la capa externa de la cebolla, ¿no? Es la que contiene a todas las demás. Entonces, esa unión es la que estoy dibujando aquí como verde y es lo que se llama la unión de la cadena, pero en realidad estoy uniendo los subconjuntos que forman la cadena, ¿no? ¿Sí está claro? Pero, Sí. pero la formalidad me dice que puedo denotar U de C, o sea, es la unión de C, pero se define como eso que estoy explicando. ¿Sí está claro? Sí, sí, profesor. Gracias. Ok. Muy bien. Otra pregunta, porque todavía no acabamos, ¿verdad? Apenas lo que hicimos fue demostrar que esa unión es linealmente independiente. Noten ustedes, la unión de C es otro conjunto de vectores, es un conjunto de vectores. Y lo que acabamos de demostrar es que ese conjunto es linealmente independiente. Entonces, lo que demostramos es que la unión de C está en F. ¿Ok? Por tanto, F es un copo inductivo. Ya demostramos entonces la hipótesis del lema de Zorn y por el lema de Zorn
tiene un elemento máximo. A ese elemento máximo le vamos a llamar B y vamos a demostrar, se afirma que B es una base de V. Ahora, lo primero ya lo tengo de gratis, ¿verdad? O sea, como B está en F, porque es un elemento máximo de F, ¿verdad? Acuérdense que F constaba de conjuntos linealmente independientes, entonces, como B está en F, B es linealmente independiente, que es una de las dos condiciones que debo demostrar para una base, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora lo segundo, se demostrará que cuando yo genero con B, me da V. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí, En profe. el dibujo, ¿qué haríamos? Ya me olvido de lo de la cadena, ¿sí? Ya esto ya lo demostré. Entonces ya paso a otra cosa. Esto fue para demostrar que, para garantizar que puedo aplicar el lema de Sol. Ahora ya tengo un elemento máximo. Voy a dibujar el elemento máximo. Ahí está el elemento máximo. ¿Qué quiere decir? Que consta de vectores de B, de V, es linealmente independiente y no puede estar contenido estrictamente en otro conjunto linealmente independiente. ¿Ok? Es máximo en ese sentido. Voy a demostrar que genera a todo B. ¿Cuál es la técnica? Igual que la vez pasada. Es decir, supongamos lo contrario. La reducción al absurdo. Lo contrario es que al generar con B no alcanzo a todo el espacio vectorial. Es decir, existe un vector del espacio vectorial que no está en el generado por la base. ¿Ok? Entonces, lo que va a suceder es que si al conjunto B le añado ese vector, ¿qué creen ustedes que va a pasar con ese conjunto? Que va a ser un conjunto linealmente independiente. Exactamente. Este va a ser un conjunto linealmente independiente. Ahorita lo vamos a justificar. Pero si sale linealmente independiente, en ese momento llegamos a una contradicción porque ya tendría un conjunto más grande que B, es decir, que lo contiene estrictamente porque este vector no está en B, y eso contradice el hecho de que B es un elemento máximo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar que es linealmente independiente. ¿Sale? Bueno, ¿cómo vamos a demostrar que es linealmente independiente? La definición otra vez. Entonces, otra vez me voy a tomar B1, B2 hasta Bm elementos del conjunto que quiero demostrar que es linealmente independiente. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes, si ninguno de estos es V, o sea, caso 1, si para toda I desde 1 hasta M, todos estos son distintos de V, entonces estos vectores, todos estos vectores, desde B1 hasta Bm, están en B. ¿Ok? Por tanto, si yo planteo una combinación lineal desde 1 hasta M de Kis, Bis, que sea igual a 0, entonces eso va a implicar que para toda I desde 1 hasta M, los escalares son 0.
pues B es linealmente independiente. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si todos estos están adentro de B y planteo una combinación lineal igual a 0, pues entonces los escalares van a ser 0, porque estos vectores todos van a estar adentro de un conjunto que yo sé que es linealmente independiente. Entonces ese, podríamos decir, no tiene chiste, porque ahí todos van a estar adentro de B. ¿Ok? ¿Sí vamos bien? El caso interesante es si alguno es B. Si vamos a decir, digamos que B1 es igual a B. Si no es B1, pues lo cambio de lugar, ¿no? Eso nada más es para facilitar la escritura. Si digamos que B1 es igual a B, entonces, plantear una combinación lineal de KI, BI igual a 0, ¿qué va a implicar? Bueno, la voy a escribir así, extendida, es decir, K1B1 más K2B2 hasta KMBM. Entonces, bueno, podríamos hacer un subcaso que sería, si K1 es igual a 0, entonces todos los demás, vamos a ponerle caso 2.1, si K1 es igual a 0, entonces la suma de K y BI desde I igual a 2 hasta M es igual a 0. Estos son vector 0, ¿eh? Vector 0. Y por tanto, KI también va a ser 0 para toda I desde 2 hasta M. Porque si B1 es igual a B, pues los demás son distintos, ¿verdad? Pues el chiste es que pues, todos son distintos. Entonces, si este es V, los demás están todos adentro de B, ¿no? Esto es porque B2 hasta BM están en B y B es linealmente independiente. Entonces ahí otra vez llego a que todos los escalares son 0. Ahí está, el primero es 0 y todos los demás son 0. Pero ¿qué pasa si tengo la mala suerte de que K1 es distinto de 0? Que es lo único que me quedaría. Si K1 es distinto de 0, entonces de que K1B1 más K2B2 hasta KMBM es igual a 0, al vector 0, de ahí podemos despejar B1, puesto que K1 es distinto de 0. Y entonces me quedaría 1 entre K1, si despejo, por pasé del otro lado todo, ¿no? Entonces me queda menos K2B2, menos K3B3, hasta menos KMBM. ¿Ok? Sí está claro. De esta ecuación, bueno, de esta expresión, paso del otro lado todos, excepto el primero, y luego paso dividiendo el escalar, ¿no? Obviamente estoy simplificando y en realidad lo que se usa son los axiomas de espacio vectorial, ¿no? Pero fíjense, ¿esto qué es? Esto es una combinación lineal. Bueno, si quieren ustedes para verlo como combinación lineal, pues lo pueden distribuir y les queda esto, ¿no? Y así nos vamos hasta menos Km sobre K1Bm. Pero esto, ¿dónde está? Esto está en el generado por B.
porque todos los demás, todos estos están en B unión V, pero del 2 en adelante esos no son V. Quedamos que el que era V, en este caso 2, es B1. Ese es el que nombré como V. Todos los demás no son V, todos los demás están adentro de V. Es decir, que B1, que es V, acuérdense ustedes, B1 es V. Estoy llegando a la conclusión de que está en el generado con B y esto es una contradicción porque habíamos dicho que no estaba en el generado por B. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿a qué? En resumen, ya cubrimos todos los casos exhaustivos. Es decir, ya analizamos qué pasa cuando considero una combinación lineal de vectores, que es una lista finita de vectores, en este conjunto. ¿Ok? En el caso 1, llegamos a que si esa combinación lineal es 0, los escalares son 0. En el caso 2, subdividimos en dos casos y si el primer escalar es 0, resulta que todos los demás son 0. Y el caso 2.2 no puede existir porque eso contradiría el hecho de que V no está en el generado por B, que es lo que puse acá. ¿Ok? Entonces, ya son todos los casos y por lo tanto puedo concluir que este conjunto es linealmente independiente. ¿Sale? Porque lo que hice fue aplicar la definición de independencia lineal a este conjunto. Y en todos los casos obtuve, en todos los casos válidos, porque este no es válido, puesto que contradice una hipótesis, en todos los casos válidos se da la condición de independencia lineal. Entonces, es linealmente independiente y contiene estrictamente a V, contradiciendo, otra vez una nueva contradicción, contradiciendo el hecho de que B, elemento de F, es máximo. Porque estamos encontrando un elemento de F, ojo, esto de aquí, yo lo podría escribir, en vez de ser linealmente independiente, lo puedo escribir como pertenece a F, porque F es la familia de los conjuntos linealmente independientes. Entonces aquí descubro un elemento de F que contiene estrictamente a B, pero resultaba que B era máximo. Entonces aquí llego a una nueva contradicción de suponer qué cosa. Me regreso a donde añadí yo una hipótesis artificial, que es esta, ¿verdad? Supongamos lo contrario. De aquí llegamos a una contradicción, de suponer que el generado por B no es todo el espacio vectorial. Entonces, en ese momento puedo concluir, por tanto, se tiene que el generado por B sí es todo el espacio vectorial y así B es una base del espacio vectorial y ahí termina la demostración. ¿Ok? Preguntas. ¿No? Bueno, repasan entonces la clase
Vale mucho la pena. Este teorema es importante. Ahora, también se puede demostrar de la misma forma, ya no lo vamos a hacer, pero lo dejé de tarea, que, digamos, análogamente, que si X es un subconjunto de B y X es linealmente independiente, entonces existe una base B del espacio que contiene al subconjunto linealmente independiente. ¿Ok? Ese teorema también es muy famoso y muy útil en el álgebra lineal. Fíjense ustedes que esta proposición, que ahorita les señalo en qué lugar de la tarea está, es como una generalización del teorema, aunque lo estoy poniendo aquí como una proposición que generalmente cuando le llamo proposición es algo, digamos, de menor rango o de menor valor que un teorema. Un teorema, cuando se usa la palabra teorema, es como que algo más importante. Entonces, aquí esta proposición, de hecho, generaliza el teorema, pero en realidad es como una consecuencia o a una proposición que se demuestra muy análogamente a la anterior, que es, fíjense cómo en el caso del anterior, podríamos decir que lo que hicimos fue demostrar la existencia de una base. Aquí podríamos pensar que pues yo puedo elegir un conjunto linealmente independiente máximo cualquiera para la existencia de una base. En la proposición parto de un conjunto linealmente independiente cualquiera, puede ser incluso un solo vector, cualquiera, y lo que dice la proposición es que puedo encontrar una base que contenga a ese vector, o puedo partir de dos vectores, de tres vectores, de cualquier conjunto linealmente independiente, y voy a llegar a una base que contenga a ese conjunto. Esa es la diferencia, que el teorema de existencia pues nada más me dice a secas, existe una base, pero aquí en la proposición que les estoy señalando, en la proposición que les estoy señalando, ya no sé qué me pasó aquí, ok. En esta proposición última, fíjense cómo parto de un conjunto linealmente independiente y demuestro que existe una base que contiene a X. ¿Cuál va a ser aquí la diferencia? Simplemente lo único que van a hacer es considerar como F, ahora la F van a ser conjuntos Z, subconjuntos de V, que son linealmente independientes, pero con la condición adicional que contengan a X. Ahora esa va a ser su F. Y en realidad no cambia mucho, es casi una copia de todo. Simplemente lo único que van a tener que hacer cuando se refieran a pertenecer a F es que además de ser linealmente independientes, contengan a X. Pero el asunto de la cadena, pues simplemente la cadena va a estar por encima de X. El asunto de la unión de la cadena, pues también va a estar por encima de X, es decir, no va a cambiar mucho. ¿Ok? Entonces, esto está en la tarea en esta parte que les voy a decir, que es, aquí está, es el número 6. ¿Ok? O sea, el número 6 es lo que les acabo de escribir. Sea X un conjunto de vectores linealmente independientes, o más bien un conjunto linealmente independiente en singular, el conjunto es linealmente independiente, demostrar que existe una base beta, ahí le llamé beta, que contiene a X. ¿Ok? Y es igual usar el lema de Zorn, es
casi transcribir la demostración que acabo de hacer, pero con la condición adicional, la petición adicional que la base contenga X. Y el 7 es también interesante porque en vez de partir de un conjunto linealmente independiente y extenderlo a una base, noten ustedes que aquí es independientemente de la dimensión, finita o infinita. Siempre todo conjunto linealmente independiente se puede extender a una base. El 7 es al revés. Ahora parto de un conjunto de generadores y voy a encontrar una base adentro de ese conjunto. ¿Sí? Y aquí la analogía, la demostración análoga es que ahora la F va a ser muy parecida a la del número 6, nada más que en vez de ser linealmente independiente, ahora considero generadores y el copo va a estar al revés, porque lo que voy a hacer es encontrar una base adentro. Me regreso para explicar eso, para explicar estas dos situaciones. Entonces, una situación, ya nada más les robo unos minutos ya. Una situación entonces es, como ya expliqué hace rato, es partir de un conjunto linealmente independiente y llegar a una base, que es un conjunto máximo de ese copo. Y la otra situación es, con el mismo espacio vectorial, partir de un conjunto de generadores que puede ser demasiado grande y adentro de ese conjunto encontrar una base, es decir, están a la inversa. ¿Ok? Entonces, si aquí estamos considerando, en este caso, estamos considerando F, como dije hace rato, las capas de la cebolla, vamos a decirlo así, que contienen, que son linealmente independientes y que contienen a X. Entonces, en este caso, ahora van a considerar las capas de la cebolla, las zetas, tales que siguen generando a todo el espacio, pero pero están contenidas en X. Aquí X es el conjunto original. Aquí la X está, digamos, adentro y aquí la X está afuera y de ese conjunto de generadores voy a llegar a la meta, que es este conjunto mínimo. En el primer caso es encontrar un máximo de F y aquí es encontrar un mínimo de F. ¿Ok? Aquí la clave está, como dice la sugerencia de la tarea, es que un mínimo de F es un máximo del copo invertido. Es decir, van a considerar un F' que es el mismo F con la relación al revés. Es decir, este va a ser ahora su menor o igual. No sé si me explique. La relación binaria usual que hemos utilizado en los últimos dos proposiciones, la que hicimos el lunes y la que hicimos hoy, es la relación de contención tal cual, la que está aquí. Pero ahora van a considerar la relación invertida, es decir, ya la relación binaria no va a ser A contenido en B, sino A contiene a B. Entonces, cuando ustedes apliquen el lema de Zorn a esta relación invertida para encontrar un máximo, en realidad lo que van a encontrar es un mínimo de esta familia.
Y un mínimo conjunto de generadores también es una base. ¿Ok? Entonces, en este caso, en los dos casos van a llegar a una base. Esta es una base, esta va a resultar ser una base y esta va a resultar ser una base. ¿Sale? Entonces, por favor, trabajen ese otro ejercicio. Claro, primero hacen el 6 y luego lo eh, también no tienen que hacer una demostración nueva. Sobre la demostración que hicieron en el 6, casi, simplemente hay que invertir el orden, nada más que procuren escribirlo y luego mostrarme cómo lo escribieron. ¿Ok? Para encontrar ahora un conjunto mínimo de generadores, que esa es otra manera de llegar a una base. Es tener un conjunto de generadores del espacio y de ahí extraer, digamos, lo que no necesito y quedarme nada más con una base. Ese es el segundo método, digamos. Y el primer método es partir de un conjunto linealmente independiente y extenderlo a una base. Acuérdense que en una base tienen que cumplirse las dos condiciones, que es linealmente independiente y que genera. Entonces, por eso hay que ir buscando esa doble propiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor partimos de una de las propiedades y queremos llegar a la otra de alguna manera. Y eso es lo que se pretende. Ok, muy bien. Entonces, lo dejamos ahí. No sé si tengan alguna pregunta final. Profesor, yo sí tengo preguntas. Una en específico del correo sobre que le mandé y una sobre ahorita sobre la sesión. Y es cómo se comporta el complemento ortogonal respecto al complemento de la retícula de subespacios. Porque, por ejemplo, hay ciertos espacios vectoriales que también se pueden descomponer así. Digamos B, cualquier espacio vectorial, tomemos B de dimensión finita, podríamos descomponerlo como otra vez el kernel de una cierta transformación, suma directa, eh, el espacio de renglones, ajá, el espacio renglón, ¿no? Se puede ver así el kernel de una ¿No? transformación lineal A como el ver, es complemento que, ortogonal sí, a ver, es que del... estás metiendo varios temas ahí. Primero, complemento nada más, por lo pronto nos vamos a quedar con el concepto de complemento tal como lo definimos en clase, es decir, es un subespacio que intersectado con el que partiste te da el cero y sumado te da el total, nada más. Si tú le agregas el adjetivo ortogonal, ya te estás refiriendo a un producto interior que no tenemos de entrada. Eso lo vamos a ver hasta el final, espero que nos dé tiempo, donde defines, dado un espacio vectorial con producto interior, es decir, es otra estructura más rica, que tiene más cosas, tiene ese producto interior, y donde puedes definir lo que significa ser ortogonal, porque si no tienes ese producto interior, no puedes definir lo que es ortogonal. Entonces, por eso, hasta entonces puedes al complemento de un subespacio añadirle la petición de que sea ortogonal. Mientras tanto, nada más puedes hablar de complemento en el sentido en que ya trabajamos, de complemento de subespacio. ¿Sí? Esa es una primera cosa. ¿Sale? La segunda cosa es que además estás metiendo una transformación lineal. Ahorita nada más estamos pensando en un espacio vectorial y lo que pasa dentro de ese espacio. Es decir, estamos hablando de subespacios adentro de ese espacio, complementos de subespacios en ese espacio. Incluso ahorita hablamos de bases y de conjuntos linealmente independientes. En el momento en que metes una transformación lineal, entonces ya involucras a otro espacio vectorial, el dominio y el otro que sería el codominio. Y entonces puedes hablar del núcleo de esa transformación lineal, que en efecto es un subespacio, y ya trabajas adentro del dominio y ahí puedes considerar el complemento de ese kernel. ¿Sí está bien?
A ver, Ya bueno, meterte con los renglones y eso, pues es ya ligar la transformación con otras matrices. Entonces, yo sugiero que te enfoques a una situación particular. Si intervienen varios temas, pues entonces hay que precisarla muy bien, ¿no? Pero ese es en general lo que te puedo decir ahorita por lo pronto. ya ordené un poco más, mejor mis ideas, profesor. Bueno, yo lo que pensaba es que cuando tú tienes una matriz de M por N, digámoslo así, Ajá. y trabajas con con la matriz asociada, con la transformación lineal asociada a esa matriz, perdón, entonces yo vi que el espacio nulo de esa matriz es el complemento ortogonal del espacio generado por los renglones de la matriz. Entonces, yo puedo otra vez escribir el espacio, digamos, el dominio de la transformación como suma directa de esos dos y además eran complementos. Entonces, por eso, más que nada va por ahí mi pregunta. Sí, pero de nuevo, no es ortogonal, ¿eh? O sea, nada más es complemento. Si te refieres a la copia que mandaste del libro, de donde estaba precisamente ese tema, si quieres escríbeme un correo sobre eso concretamente. No sé si es sobre eso o es sobre otra cosa, pero lo de las transformaciones lineales y lo del rango y la nulidad lo vamos a ver más adelante, ¿no? Es decir, en ese momento tal vez puedes comentar algo más, pero por lo pronto de lo que me mandaste, del correo que me mandaste con esta página del libro, si quieres sobre eso, me escribes la pregunta, si es sobre eso, no sé si sea sobre eso o sobre otra cosa. Tiene que ver, profesor. A lo mejor tengo varias ideas ahí, digamos, volando, pero sí sería buena idea que otra vez le mandara un PDF como el que le mandé Sí, en el correo sí, electrónico. sí, 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 de acuerdo. Ok. Pero tenías otra cosa que decir o era eso. Ah, sí, también, ¿cómo definir, bueno, cómo demostrar que la transformación estaba bien definida, profesor? No entendí. ¿Ese ejercicio era de la tarea o era de otra cosa? Sí, era de la tarea uno porque usted nos había puesto en algún ejercicio que demostráramos que cualquier espacio vectorial de dimensión n era isomorfo a Fn, ¿no? Déjame ver El cuál. 15. El 15, ok, ok, Ajá. muy bien. Entonces, tú lo que quieres es definir una transformación de dónde a dónde. Quiero definir un isomorfismo, una transformación lineal, o sea, quiero construir el isomorfismo Ajá, pero ¿de y dónde a dónde? de B a Fn, Ok, de B a KN, ¿no? Kn, ajá, A KN. Kn. Y entonces lo que haces es, ¿cómo defines esa transformación? Am, Bueno, me parece que lo que haces es elegir una base de V, ¿ok? Eliges una base, ahí usas el teorema que acabamos de demostrar. Existe una base de V, ¿ok? Y entonces, si cada elemento de la base de V que tiene dimensión n, son n vectores, cada elemento lo mandas al elemento de la base canónica de Kn, eso ya define una transformación lineal, ¿sí? Es decir, aquí estás usando un teorema que nos dice que para determinar una transformación lineal que salga de un espacio vectorial, basta con decir a dónde van los elementos de una base. Con eso ya se determina la transformación lineal. ¿Sí está claro? bueno, sí, profesor, pero más que nada mi pregunta va enfocada a cómo demostrar que una transformación lineal está bien definida. Bueno, O- es que tiene que ver con lo que te estoy diciendo. Esto que te acabo de decir, ¿sí está claro? Esto lo vamos a repasar también. Quisiera repasar ese teorema que acabo de mencionar, ¿no? Pero lo voy diciendo. Para definir una transformación lineal entre dos espacios vectoriales, basta con decir a dónde van los elementos de la base del espacio vectorial dominio, ¿ok? Ahí sí estamos de acuerdo. sí. Ok. Entonces, el decir que ya está determinada la transformación lineal por cómo actúa sobre los elementos de la base, cuando digo esa transformación lineal está determinada,
quiere decir ya que está definida, que está bien definida en ese momento. ¿Y por qué? Porque todo vector del dominio, en este caso V, es combinación lineal de los elementos de la base de manera única, ¿ok? Mm, De hecho, lo ok, mencionamos al principio de la clase, ¿no? Todo vector es combinación lineal de manera única. Entonces, si tú quieres aplicar la transformación lineal a un vector cualquiera, ¿qué es lo que haces? Pues nada más utilizas exactamente los escalares de su combinación lineal que están determinados, eso quiere decir están unívocamente determinados, o sea, están bien definidos, y los utilizas para construir la imagen, ¿no? De la manera natural, ¿no? ¿Sí está claro? Es ok. decir, sí, no sé si lo tengo que escribir o si está Sí, claro. profesor. O sea, lo que usted me quiere decir es que ya en la definición, digamos, está implícita la definición de T, ¿no? En cómo yo la defino. Exacto, Bueno, sí. Sí, es decir, si tú partes de una base, o sea, si esta es una base de un espacio vectorial, entonces tú vas a definir una transformación lineal de aquí a acá diciendo cada vector lo voy a mandar por definición al vector de la base canónica, ¿no? Que ya sabemos cuál es. Este vector es el vector de la base canónica de cada n. ¿Ok? Esto determina a t. ¿Por qué? Porque si yo considero un vector cualquiera que sea una combinación lineal alfa i, bi de los elementos de la base canónica, esta es de la base, no canónica, sino de la base. Esta es una expresión única, ¿ok? Y entonces, como es única, yo puedo con toda garantía decir que esto se define como la suma de igual a 1 hasta n de AI por los vectores de la base canónica. Bueno, en realidad esto en este caso particular pues nada más te da el vector A1, A2 hasta AN, ¿verdad? Simplemente te da este vector. Entonces, es muy sencillo porque nada más llegas a este vector formado por los escalares. Aquí cambié la notación. Le había puesto alfas, pero bueno, son as. Aquí le puse as. Entonces los ais. Los escalares únicos, es decir, directamente yo podría definir la transformación como tomas un vector cualquiera del espacio vectorial, lo pones de manera única como combinación lineal de la base que ya está fija, ¿verdad? Esta es una base fija, y en realidad lo que estás considerando son lo que se llaman las coordenadas de este vector respecto a esta base, que están definidas de manera única y por lo tanto esto es unívoco. Cuando yo digo que es unívoco, es decir que T está bien definida. Eso es decir que está bien definida. Que no hay duda sobre cómo determinar esta imagen, ¿verdad? Porque estos escalares son únicos respecto a esta base. ¿Sale? ok, profesor. Y por ejemplo, en el teorema que también le escribí en el correo, donde nos habló bueno, de ese teorema donde ya teníamos definida globalmente la transformación lineal cuando decíamos a dónde iban a parar los canónicos. Entonces, ahí también Es, para demostrar que existe esa transformación lineal, tuve problemas en probar, digamos que T está bien definida, porque no entendía este concepto, pero entonces al momento de escribirla ahí también en ese teorema, ya está bien definida, o sea, es lo mismo que estamos haciendo. Es decir, cuando dices una función está bien definida, es lo mismo a decir que su regla o su descripción es unívoca, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay duda, no hay vaguedad, está determinada. Y en este caso, esa determinación depende de la propiedad de una base de tener perfectamente determinados los coeficientes que expresan a un vector como combinación lineal. Ahí es donde encuentras tú ese carácter de ser unívoco.
Entonces, por eso es Ah. que esas transformaciones siempre salen bien definidas, porque ya utilizas implícitamente esta propiedad de las bases, ¿de acuerdo? Ya no te cuestionas eso, porque ya sabes que las bases tienen esa propiedad. Ok, ya me quedó claro, profesor. Muy bien, Muchísimas Aaron. gracias. Muy bien, por nada. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, muy bien. Entonces, Profe, dime, Miguel. yo tengo ahí que conversar algo con usted sobre el plan de estudio mío, que Ah, está sí, teniendo problemas. si quieres nos quedamos ahorita unos minutos. Sí. Los demás, ¿tienen alguna pregunta? Disculpe, profesor, no sé si la siguiente clase también nos quedamos otro poquito y podríamos revisar unos ejercicios de la tarea para... Sí, sí, sí. Creo que en tu caso ya califiqué lo que mandaste, entonces también me puedes mandar un correo. Yo creo que también es más, quizás más eficiente porque así yo puedo ver el correo cuando tenga tiempo y te lo contesto. Si es sobre las dudas de tu tarea que ya te corregí, o no sé si fuiste tú el que ya corregí. Mm, sí, la otra vez le envié uno, pero así ver más, checar los problemas así como que un poquito más a detalle, por la escritura y esas Ok, cosillas. entonces a ver si el viernes entonces hay oportunidad después de la clase también. Sí. Nos podemos quedar. Muy bien. ¿Los demás? No por el momento, profe. Perfecto. Entonces, aquí detengo la grabación.